Saludos. Estamos a 2 de mayo del 2024 y vamos a iniciar una visita al yacimiento arqueológico de Cancho Roano. Entonces, este es un enclave arqueológico que se atribuye finalmente a cultura fenicia, pero las indicaciones son yacimiento tartésico turdetano, sobre el siglo VI a.C. Nos dicen que es de esa época los que están mejor conservados en España. Vamos a iniciar esa visita porque ese es un recinto que se clasifica como un espacio ritual, un espacio ritualístico de sacrificios, rituales de sangre. Se han encontrado en él, pues restos de un varón y 6 mujeres. Entonces, en este vídeo lo que queremos destacar es sobre todo dos aspectos fundamentales que nosotros encontramos en todos los centros de poder desde siempre y a nivel mundial, que son los elementos de la sangre, es decir, rituales de sangre, y el agua también para participar en ese tipo de rituales y también para la energía. Entonces, aquí vean, es patrimonio histórico de España, este enclave arqueológico de Cancho Roano, y tenemos que decir que esto es un vídeo que pertenece a la serie de experiencias personales, entonces tiene parte de subjetividad, que es toda nuestra interpretación. Entonces, aquí se nos dice la oficialidad, que sobre todo este enclave pues pertenece incluso al siglo VII a.C., pero lo que vamos a ver se nos indica también que es más reciente y se establece que es un palacete o un edificio del siglo V al IV a.C. Nosotros vamos a decir y decimos que realmente pues concordamos con lo que nos dice Wikipedia, que también se considera ahora finalmente que es en realidad un altar de sangre para sacrificios. Es decir, un edificio totalmente un tipo de santuario ritual y rituales de sangre. Y como ya sabrán algunos, nosotros decimos que la oscuridad siempre ha pedido pues ese tipo de sacrificio. Entonces la sangre pues estaría actualmente más silenciada, pero el agua sí, porque todos los edificios de grandes, importantes centros de poder, pues encontramos en todos pues que están conectados con el agua. También para la energía etérica podemos decir nosotros. Entonces fíjense aquí en este centro de este santuario cómo está este símbolo. Entonces este símbolo nosotros lo hemos visto, lo conocemos y decimos que es el símbolo de Tanit. Y Tanit, como es sabido, es una circunferencia sobre un trazo horizontal y un triángulo o V invertida. Entonces este es el triángulo que se encuentra aquí en el centro de todo ese edificio ritual. Esta es una foto, pero fíjense que nosotros lo identificamos con el símbolo de la diosa Tanit, que evidentemente pues es el círculo, y aquí el triángulo invertido, aunque aquí está más apuntado, podemos decir nosotros. Entonces, ¿quién sería Tanit? Pues Tanit era la diosa más importante de la mitología cartaginesa, pero eso viene también desde los fenicios y viene más también desde la antigua Sumeria, porque para nosotros es una misma, podemos decir así, unos mismos patrones que se repiten con distintos nombres y son este tipo de deidades que se pensaba que era la consorte. También se identifica con la fenicia Astarte, y nos dice la oficialidad que era la divinidad de la luna, la sexualidad, la fertilidad y la guerra, y consorte de Baal. Baal era la entidad semejante o sinónima de Moloch.
a la cual se le hacían sacrificios de niños. Entonces aquí tenemos dos representaciones, sobre todo en Ibiza, España, también hay muchas de estas representaciones de esta diosa Tanit, aquí normal y aquí en forma de, porque también son entidades, podemos decir así, humanoides, en forma de leona. Y aquí está precisamente lo que decimos, que este de abajo pues es el que se encuentra ahí en la parte central que vamos a ver que es un altar realmente de sacrificio en cancho roano, y ven el símbolo que es igual el símbolo que tienen aquí en un Tophet de Cartago. Y entonces, ¿qué serán los Tophet de Cartago? Pues Tophet es un lugar, y nos dice esto desde los antiguos, podemos decir así, escrituras bíblicas, podemos decir así. Se establece que es un lugar cercano a Jerusalén, donde según el Antiguo Testamento los israelitas sacrificaban a niños al dios Moloch, quemándolos vivos. Entonces, un Tophet sería un cementerio exclusivo de niños, porque los niños son los que tienen la mayor energía, podemos decir así, etérica, para este tipo que nosotros creemos que en las sombras son este tipo de entidades que no son humanas. Entonces aquí este es el Tophet de Cartago. Cartago está esta ciudad en Túnez, en África, en el norte de África, pero ya sabrán que en España es prominente, por sobre todo en las Baleares y en toda la parte costera de España, pues está, al igual que aquí ha llegado, como están viendo en este santuario, pues está esta cultura fenicio-cartaginesa, decimos nosotros. Y entonces aquí pues están niños exclusivamente enterrados en este Tophet, que esto es público realmente. Y entonces aquí hay una serie de estelas, que esta está en el Museo Nacional del Bardo, y entonces se ve un sacerdote aquí portando un niño. Véanlo aquí más claramente, un sacerdote, un niño. ¿Qué sería? Pues para sacrificarlo, decimos nosotros, al igual que todas estas lápidas. Fíjense el símbolo de la diosa Tanit, de esa cultura fenicio-cartaginesa y más antigua de Sumeria, podemos decir así, y el mismo que está aquí, el mismo símbolo que está aquí en este santuario sacrificial, en que el agua y la sangre pues están presentes. Y ahora estamos en relación con la sangre, pero fíjense que esto viene de antiguo. Fíjense en la Biblia, en Jeremías 7, 31, 32, cómo nos habla de estos Tophet. Nos dice: y han edificado los lugares altos del Tophet, que está en el valle del hijo de Hinón, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo Yahvé no les mandé. Entonces fíjense cómo esto era muy patente en esta antigüedad. Entonces ahí pues está, como vemos aquí, otra foto de esa parte, que en realidad nos están diciendo que este símbolo, pues en realidad esto allí en cancho roano es un altar de sacrificio en cancho roano, y es el más antiguo de los hasta ahora conocidos, porque no había uno solo, había varios. Y entonces nos dicen cuál es su forma, la forma que tenía, etcétera, etcétera. Pero estaba en el lugar central, como vamos a ir viendo, porque eso era lo principal, creemos nosotros. Vean aquí una vista aérea de la excavación de Encancho Roano. Fíjense que es una estructura cuadrangular en la que el agua, van a ir viendo que también tenía una parte decisiva, porque esos son los dos aspectos que queremos nosotros destacar. Y el agua y los líquidos pues realmente se recogen en recipientes como los que tenemos aquí de las antiguas culturas. Todo lo que es el líquido, porque el agua también sería el equilibrante de nuestra dimensión, y entonces nosotros decimos que la sangre y el agua son líquidos presentes en centros de poder y de control. Lo encontramos en todas las culturas y también en la actualidad, pero en la actualidad está más disimulada la sangre, podemos decir así. Y por eso encontramos coherente encontrar de forma destacada estos dos elementos, que son los que nosotros queremos destacar. Y fíjense que toda tiene un foso que lo circunda perimetralmente, que aquí está el agua también, porque era muy importante. Y estos son dos: el principal altar de sacrificio con el símbolo realizado en forma de la diosa Tanit, y este es otro también en forma que es muy abundante en toda esta parte de esta influencia fenicia, podemos decir así. Y entonces aquí está Cancho Roano, que este es el centro de interpretación al cual nosotros
entramos y en su interior pues se tiene una maqueta para que se vea perfectamente la estructura de Cancho Ruano. Fíjense que aquí esto es foso, este es todo el foso perimetral, con agua permanente, podemos decir. Y fíjense aquí, por eso el agua era muy importante, al igual que vamos a ver aquí en esta parte central, pues también un pozo. Nosotros creemos que aparte del agua de un arroyo próximo que nutre, pues también el mismo pozo, también para nosotros sería, esa es interpretación nuestra, pues sería también un manantial natural, realmente, aparte de este que viene por la superficie. Entonces salimos de ese centro de interpretación y nos encaminamos aquí, fíjense el camino, y aquí está también ese arroyo Sigancha, que se llama, que abastece también para la parte exterior, perimetral, pero también está el pozo. Fíjense, está muy bien preparado para protegerlo, pues ese yacimiento. Y entonces tú vas entrando, fíjense, toda la estructura que reconocemos que esto está puesto en valor de una manera protegiendo, pero también se pueda visitar realmente. Y entonces aquí fíjense que hay una pasarela que tú tienes que pasar, que es esta que está aquí, porque esto sería una maqueta de cómo sería en la antigüedad. Fíjense que todo esto es agua, es agua, porque es el agua que viene surtida por el arroyo Sigancha, que mantiene su curso de agua durante todo el año. Y entonces aquí en esta parte está el pozo, que esto también es fundamental, que para nosotros sería, aparte de esa escorrentía de ese arroyo, también sería un nacimiento natural. Y aquí en toda la parte central pues está ese altar que acabamos de nosotros ver. Y aquí otro tipo de estructura de maqueta para que lo vea. Aquí está el pozo, el atrio y el pozo. Aquí está el altar. Todo esto es el foso perimetral, y estos son habitaciones de ofrendas alrededor. Está para que tengan una idea. Entonces nosotros vemos que aquí te encuentras a la entrada. Aquí pues está flanqueada, nos decían, por dos torreones y dan paso a este espacio abierto. Pero también tenemos que decir que nos dicen que en el centro se perforó un pozo de más de 5 metros de profundidad, que es este que está aquí. Por lo tanto, este es el otro punto clave de este poder, de centro de poder, que es el agua. Entonces al entrar, pues tú aquí está el pozo, como vamos a ir viendo. Entonces nos acercamos más, aquí tiene la explicación suya de este pozo, pero nosotros nos acercamos más aún. Fíjense toda la estructura. Y aquí está una rampa para subir por un tipo de escalera. Y fíjense que en ese pozo nos acercamos y vimos que después de la cubierta pues tuvimos esta vista. Pero entonces en esta vista, que tiene más de 5 metros de profundidad, pues aquí nosotros nos llamó la atención dos partes. Una parte que se ve más rústica, más primitiva, que sería un espacio todavía más antiguo, y más superior, que nosotros, la factura suya, como vamos a ir viendo, vemos que está muy bien realizado en esto. Creemos que son lajas de pizarra, puede ser, decimos nosotros, pero fíjense la otra estructura. Entonces para nosotros toda esta parte superior pues nos hace a nosotros decir que en realidad esta parte que estamos visitando no es tan antigua del quinto o el cuarto milenio antes de Cristo, sino que podemos pensar que eso sería una parte más profunda, que estaría a partir de ese pozo, y esta otra parte que se está viendo aquí, mucho más rústica, sería la más antigua. Pero esta para nosotros creemos que puede ser muchísimo más reciente. Nosotros creemos que puede ser unos 300 años sencillamente, por otros indicios. Esa es nuestra opinión. Toda esta estructura esta estructura superior para nosotros no sería tan antigua. Entonces aquí fíjense, hay un acceso para ir subiendo por todo el edificio. Aquí tienen vistas de la parte superior. Como estamos viendo, las personas vienen por aquí viendo, y nosotros creemos que toda esta parte pues no es tan antigua como ese siglo IV antes de Cristo, sino más reciente. Estas son otras vistas para que vean toda esta estructura. Y vamos a terminar, también evidentemente tienen esta parte de reconstrucción moderna, podemos decir, pero toda la otra, que podemos decir, para nosotros no es tan antigua, si nosotros creemos que podrían ser unos 300 o 400 años simplemente de antigüedad.
Y vamos a terminar aquí en la visión principal. Tú vas por esta parte superior y entonces aquí esto le enfocas y puedes echar esta foto, porque esto es lo más importante. Entonces fíjense que es la diosa Tanit realmente, un esquema, pero que en realidad este esquema es un altar ritual de sangre y de sacrificio, realmente, y de esa cultura. Como la diosa Tanit, que es la consorte, nos dicen, como Moloch o Baal, que para nosotros es el mismo. Entonces terminamos aquí, por eso hemos puesto este título de rituales con sangre y agua. Y entonces aquí hay un cartel anunciador para las personas que te van dando la explicación y nos dicen que este que estamos aquí es el ámbito más amplio, importante y complejo del monumento donde se desarrolló el culto en el santuario. Entonces este mismo espacio fue siempre respetado por los 3 edificios conocidos y los otros altares se ponen alrededor de él, dice, en cuyo interior existía un cuenco de cerámica donde se recogería algún líquido sagrado, nosotros decimos sagrado y sangrado, vertido sobre el interior del altar. Entonces, esa es nuestra opinión y que hemos querido destacar estos 2 elementos que están desde siempre en la antigua Tartaria, en todos los edificios que han quedado, pues en todos, en la parte en el subsuelo, pues está un manantial, un nacimiento de agua realmente. Y ya la sangre pues está más disimulada, evidentemente, y son otros procedimientos como guerras o podemos decir así, o rituales secretos. Entonces podemos decir, y terminamos aquí, que la sangre es el vehículo del alma y el agua es el elemento que da vida y equilibra nuestra dimensión. Por eso creemos que no es casualidad que en todos los rituales que se realizan en los centros del poder oscuro, decimos nosotros, entrecomillado, pues participen estos 2 elementos, sangre y agua, y desde la más remota antigüedad. Terminamos deseando para todos los que han llegado con discernimiento, pues salud en este tiempo y fortaleza en este tiempo que consideramos de final de ciclo.